3, versículos 16 y 17. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, te damos gracias por tu gran misericordia, gracias por tu inmenso amor, Señor, tu sublime gracia que nos ha alcanzado, que nos ha salvado, Señor, hace que hoy podamos estar aquí delante de ti, Señor, viniendo a escuchar tu palabra. Te doy gracias por este privilegio de poder compartir tu palabra. Te pido que me ayudes, Señor, que me asistas. Señor, que no sea de tropiezo para la vida de mis hermanos. Y, Señor, te ruego que prepares nuestros corazones para recibir tu palabra. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento si así lo desea? Y seguimos con esta serie que hemos empezado el domingo pasado de disciplinas espirituales. Recuerdan que yo les había dicho que me gusta más el término medios de gracia, ¿no? Porque es lo que son medios que en la gracia de Dios nos ha provisto a cada uno de nosotros para poder santificarnos cada día más, para poder apuntar a crecer espiritualmente y cada vez parecernos más y vivir de acuerdo a las ordenanzas y estatutos de la palabra. Y en esta oportunidad el domingo pasado hicimos una introducción de qué eran las disciplinas espirituales, para qué servían estos medios de gracia, ¿no? Y era para poder tener una mejor comunión, una mejor relación y poder crecer espiritualmente. Eso es puntualmente para qué sirven los medios de gracia. Los medios de gracia fueron dados por Dios. Dios es el que nos dio la fuerza, el querer como el hacer. Dios es el que hace todo, pero también nosotros como hijos de Dios, como creyentes, debemos ejercitarnos, ¿no? ¿Se acuerdan que leímos Timoteo 4:17, que decía, de acuerdo a la versión de la Biblia de las Américas, dice: disciplínate a ti mismo para la piedad, ejercítate. Esta palabra, vemos que del original deriva la palabra gimnasio, ¿no? Y esta es la idea que Pablo nos está dando, ¿no? Que debemos ejercitarnos. Así cuando vamos a un gimnasio, ¿no? Si nosotros queremos hacer piernas, obviamente no vamos a agarrar o a hacer los ejercicios que me hacen crecer el brazo, ¿no? Obviamente no, o sea, sería una locura, ¿no? Y las disciplinas espirituales nos hablan de esto, ¿no? De que para poder ser cada vez más semejantes a Cristo, debemos empezar a disciplinarnos en las cosas espirituales. Donald Whitney, el autor del libro este que estamos siguiendo, viajó de misionero con 4 hermanos más de su congregación a la región de la Sabana, allí en África Oriental, y llegaron allí a una pequeña iglesia, una iglesia hecha de barro y ramas, y el asentamiento más cercano ahí a donde ellos fueron estaba a 9,5 kilómetros. Estaba un poquito alejado, ¿no? Donde ellos fueron. Y cuenta que cuando llegaron estos misioneros allí a África, dice que lo que más les sorprendió a Donald es que la mentira, el robo, la inmoralidad eran cosas que se aceptaban, eran algo aceptado ahí en ese lugar. Y usted me dirá: pastor, pero esto es lo que pasa no solamente ahí en África, pasa acá, ¿no? Es algo que todos lo aceptan.
Pero lo que le sorprendió al misionero no fue que en el mundo se aceptara este tipo de acciones, sino lo que le sorprendió es que aún los líderes de la iglesia aceptaban este tipo de circunstancias, ¿no? Y él comprobó que el entendimiento teológico era tan escaso como el agua en ese lugar. ¿Y qué pasó? Dice que le daba la impresión que esa iglesia había sido fundada por los hermanos de Corinto. ¿No? Todos conocen la historia, o sea, tenían muchas cosas, pero era una iglesia que no estaba crecida espiritualmente. Era una iglesia, ¿no? Que Pablo, vimos la semana pasada, que Pablo decía la iglesia carnal, ¿no? Nadie tenía una Biblia, ni siquiera el pastor, ni el diácono, nadie. Dice que contaba con una Biblia y el pastor solamente tenía 6 sermones, y no eran sermones teológicamente, bueno, sino que eran sermones de lo que él se acordaba, ¿no? de las historias que había oído. Y cada 6 semanas volvía a repetir lo mismo. O sea que su enfoque cambió al tener conocimiento de lo que estaba viviendo estas personas. Dice que estuvieron recaudando dinero y pudieron comprar algunas Biblias para poder darle a algunos de los hermanos allí de ese lugar. Y se dedicaron a hacer estudios bíblicos, ¿no? y enseñar la palabra de Dios en ese lugar, tarde y noche. Todos los días hasta que se fueron estuvieron allí enseñándole la palabra del Señor. ¿Y por qué traigo esta historia? ¿Por qué les cuento esta historia? Y es porque lamentablemente muchos cristianos en este lado del mundo tenemos muchas Biblias, ¿no? Muchos tenemos más de una Biblia allí en nuestras repisas, en nuestras bibliotecas, en nuestras casas. Pero muchos apenas saben un poco más de las Escrituras que estos hermanos que no tenían nada. Y eso es lo triste, que no es la cantidad de Biblias que tengamos nos da el conocimiento, sino la calidad de tiempo que pasemos y conocemos las Escrituras. Alguien dijo que si todos los creyentes, aquellos que traen sus Biblias los domingos, todos abrieran las Biblias al mismo tiempo, dice que esto podría provocar la peor tormenta de polvo en todo el mundo, ¿no? Y lamentablemente hay muchos que la Biblia la usan solamente para apoyar algo, para que no se mueva el mueble, ¿no? La tienen ahí de adorno. Muchas veces honramos la palabra de Dios con nuestros labios, decimos que creemos en el Señor, decimos que amamos al Señor, que queremos servirle, que queremos crecer espiritualmente, pero lo decimos de labios, ¿no? Porque debemos confesar que muchas veces nuestro corazón, nuestras manos, nuestros oídos, nuestros ojos y nuestras mentes, muchas veces está alejada de nuestra boca, ¿no? Decimos que amamos a Dios, pero no buscamos agradarle. Como leíamos en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entendiendo esto de las disciplinas espirituales, hoy vamos a comenzar con la primera disciplina espiritual. Y es la más importante de todas. Si podemos catalogarla, es la fundamental, porque a partir de esta disciplina salen las demás disciplinas. Y es la asimilación de las Escrituras. Nos debemos asimilar las Escrituras. Este medio de gracia es más importante para el creyente.
¿Por qué? Porque es imposible agradar a Dios, es imposible vivir una vida cristiana, es imposible crecer espiritualmente si no nos alimentamos de la palabra de Dios. No. O sea, el crecimiento espiritual no nace de la nada. Debemos alimentarnos. ¿Querés crecer espiritualmente? ¿Querés ser más parecido al Señor? Bueno, debes conocer más las Escrituras. Si no conocemos las Escrituras, no sabemos lo que Dios, cómo quiere que nos manejemos, es imposible que podamos crecer espiritualmente. Si queremos conocer a Dios, si queremos ser más piadosos, entonces debemos conocer íntimamente la palabra de Dios. Debemos empaparnos con la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos asimilar las Escrituras? ¿Cómo uno puede empezar a utilizar las Escrituras de una manera que pueda crecer espiritualmente? Vamos a ver 3 formas. La primera, escuchar la palabra de Dios. La segunda, leer la palabra de Dios. Y la tercera, estudiar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Lucas 11:28 dice, nuestro Señor Jesucristo dijo, y Él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lo que vemos acá, que el objetivo no es simplemente escuchar, no es simplemente poner la Biblia audible y listo, sino que es escuchar y también guardarla, atesorarla en nuestros corazones. Es decir, lo que Dios dice, debemos hacerlo, debemos obedecer. ¿No? Y el método de asimilar las Escrituras es a través de escuchar la Biblia, ¿no? Escuchar constantemente la palabra de Dios. Es lo que usted hace cada domingo, cada miércoles, cada vez que nos reunimos, escuchar la palabra de Dios. Y eso es muy importante. Y escuchar la palabra de Dios no es simplemente ser un agente pasivo en esta ecuación, sino que es activo. Usted debe cultivar esta disciplina. O sea, cuando uno va a escuchar la palabra de Dios, cuando viene a escuchar su voz, lo que debe hacer es preparar nuestros corazones. No podemos venir y sentarnos directamente y en todo el día no hice nada. Debemos prepararnos para escuchar la palabra de Dios. Tenemos que venir predispuestos a escuchar lo que Dios quiere decirnos. Me guste o no me guste. Por más que me diga cosas que tengo que dejar, debo venir predispuesto, debo preparar mi corazón para escuchar la palabra de Dios. Si yo no preparo mi corazón, obviamente la palabra de Dios no va a estar, no la voy a estar recibiendo, porque no preparé mi corazón para que pueda suceder. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que así que la fe viene por el oír, ¿no? O sea, usted quiere fe, debe oír. ¿Pero qué debe oír? La palabra de Dios, ¿no? Y así como este pasaje nos enseña que la fe en Cristo llega primero por escuchar la palabra inspirada acerca de nuestro Señor Jesucristo, pero también es cierto que gran parte de esta fe que necesitamos para nuestra vida cotidiana viene después, ¿no?, de escuchar el mensaje del Evangelio. Por eso es necesario escuchar la palabra del Señor. Por eso es necesario predicar el Evangelio a aquellos que no lo conocen. Porque ¿cómo van a creer a alguien que no conoce? Por eso es necesario para nuestro crecimiento espiritual preparar nuestros corazones y oír la palabra de Dios. Lucas capítulo 10, versículos 38 y 40, todos conocen de esta historia. Aconteció que yendo de camino,
Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, acá Lucas está narrando una historia. Dice, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude entonces. Vemos acá una mujer llamada Marta, una mujer que está afanada, que está trabajando, que está sirviendo, y no decimos que está mal que esté sirviendo, que lo que quiere hacer ella es servir al Señor. No está mal en sí recibir al Señor como se merece, a su invitado, no está mal. Y está de acá para allá, limpiando, acomodando, ¿no? Cuando están viniendo visitas de sorpresa, ¿no? Ahí están los esposos, las esposas, los hijos, todos tratando de acomodar, porque siempre las visitas llegan cuando la casa está un poco desordenada, ¿o no? ¿A alguien le llegó una vez visitas cuando la casa estaba ordenada? No, parece que necesita que esté desordenada para que llegue, ¿no? Y ahí están todos apurándose, la ropa abajo del sillón, ¿no? Todos tratando de que quede lo más parejo posible, ¿no? Pasa eso. Bueno, Marta estaba así, ¿no? Sirviendo, acomodando, me imagino ahí, vino el Señor, ¿no? Y tratando de acomodar todo, preparando la casa, haciéndole algo para el Señor, para que se sienta cómodo, para poder servirle. Estaba de acá para allá, limpiando, acomodando, ¿no? Y le dice, oye, yo estoy sola y mi hermana está allá sentada, ¿no? Pero María estaba sentada a los pies de Jesús, estaba oyendo su palabra. La actitud de Marta es casi como como culpando a Jesús, ¿no? Porque le dice, Jesús, ¿por qué no le dices algo? Como que le está recriminando, parecería. Y esa es la actitud de Marta, esta persona afanada, preocupada, pero lo interesante es lo que el Señor le contesta, ¿no? En el versículo 41. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta. Y lo primero que podemos observar acá es que el Señor, cuando le responde, la nombra 2 veces. Dice, Marta, Marta. Y cuando el Señor repetía un nombre es porque lo que iba a decir era algo importante. No le estaba diciendo, presta atención, no te distraigas. Y dice, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. ¿Cuál es esta cosa necesaria? Oír, escuchar la voz de Dios. Escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces nos despertamos con las cosas que tenemos que hacer en el día, así como Marta, no preocupados, afanados, y dejamos lo que es necesario, lo que es importante para nuestras vidas, que es escuchar la voz de Dios, abrir su palabra, meditar en ella por cosas pasajeras? Hebreos capítulo 3, versículo 15, nos dice que eso no deberíamos hacer, porque si oyereis hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones. Por eso es importante oír la voz de Dios. Por eso es importante preparar nuestros corazones para recibir la voz de Dios, para no endurecernos, para poder recibir su palabra. ¿Sabes, mi hermano, mi hermana? Muchas veces vemos en las peticiones, ¿no?, que se pide crecimiento espiritual, ¿no? Y no está mal, es un deseo genuino, es un deseo bueno, ¿no?, querer crecer espiritualmente, pero simplemente de anotarlo en un papel no se va a cumplir por anotarlo en el papel. Obviamente vamos a orar, pero si vos no te disciplinás,
Si vos no empezás a preparar tu corazón para oír la palabra del Señor, es en vano. Es en vano. No dejes que el afán te gane y te robe este tiempo importante. Sé disciplinado en escuchar la palabra de Dios. ¿Sabes, mujeres, hermana? Los platos van a seguir sucios y se van a seguir ensuciando. Los quehaceres de la casa, todos los días va a haber uno nuevo. Todos los días va a haber uno nuevo. Siempre van a estar ahí. Pero la palabra de Dios, que puede hacer tu vida distinta, esa palabra no será quitada. Obviamente uno tiene distintas responsabilidades en el día a día. No digo que dejes de hacerlas, no estoy hablando de eso, sino que dediques un tiempo primeramente para escuchar su voz. Y dice, no, pastor, yo lo que pasa es que no tengo tiempo porque ahora estamos en vacaciones, pero estamos en marzo, ¿no? Porque generalmente pasa. No, dice, no, porque tengo que llevar a mi hijo a la escuela y no tengo tiempo. Dice, ¿a qué hora entra tu hijo? Al mediodía. ¿No? Pero no, nos levantamos y vamos corriendo al colegio. Pero levantaste media hora antes. Oí la palabra del Señor, dedicá tiempo al Señor, acostate más temprano, levantate más temprano y dedicá tiempo a oír la palabra de Dios. Dice, no, pastor, yo entro a las 8 en el trabajo. ¿Y a qué hora salís? 7:30. Levantaste a las 7, dedicá tiempo, prepará un tiempo para el Señor, para oír la voz del Señor. Es importante oír la palabra del Señor. Lo segundo que vamos a ver es leer la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Ahora leer la palabra de Dios. ¿Y por qué es importante disciplinarse en la lectura de las Escrituras? Bueno, hubo una encuesta. Bueno, usted vio que en Estados Unidos le encanta hacer encuestas, ¿no? Hay una encuesta, usted busca y hay encuestas para todos. Bueno, hicieron una encuesta entre personas que afirmaban ser creyentes profesos, eso que significa que practican, ¿no?, la religión. Y esta encuesta reveló que solo el 18% de estos creyentes encuestados afirmó leer la Biblia todos los días. Un 18%. Pero eso no es lo sorprendente. Lo sorprendente es que un 23% de estas personas que decían ser creyentes, profesos, no lee las Escrituras. Un 23%. O sea que el resto del porcentaje que nos queda ahí dando vuelta son creyentes que leen las Escrituras esporádicamente. Por eso es importante también un tiempo de lectura en las Escrituras. Esto debe llevarnos a pensar en estas estadísticas, ¿no? Porque si en Estados Unidos es esto, acá quizás es un poco mayor, ¿no?, la falta de lectura bíblica. Y lamentablemente lo vemos en muchas congregaciones por lo que dice, ¿no?, o por lo que hace. Y esto nos debe llevar a reflexionar nuevamente allí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7, como vimos recién. Disciplínate a ti mismo para la piedad. ¿Cómo nos disciplinamos? Escuchando la palabra de Dios, pero también leyendo la palabra de Dios. Jesús frecuentemente preguntaba, y lo vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 4, le preguntaba a su audiencia, le decía, ¿no habéis oído? ¿No? O en Marcos, capítulo 2, versículo 25, ¿nunca leíste lo que hizo David? O sea, cada vez que lo que hacía era, él daba por hecho esta afirmación. O sea, vos sos un pueblo de Dios, vos decís que sos del pueblo de Dios, tenés que leer las Escrituras. No podés decirme que no la conoces si sos del pueblo de Dios. ¿Y por qué debemos leer las Escrituras?
Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículos 9, nos dice, porque también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es esta profecía? La palabra profética más segura. El libro que tenemos en la mano, la Biblia. Dios nos ha dejado nuestro manual de cómo debemos vivir y debemos conocerlo. Y dice que debemos estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Nos está mostrando una necesidad. ¿No? Cuando uno, no sé si a usted le pasa, cuando habla de antorcha y lugar oscuro, ¿a dónde lo lleva su imaginación? A mí generalmente me lleva a una cueva, ¿no? Un lugar oscuro, ¿no? Hay una antorcha, y estás en ese lugar que no ves nada, y vos tenés una antorcha, un pequeño fuego, lo que menos querés es que se apague. No haces todo lo posible para mantener ese fuego vivo, porque es lo único que te está alumbrando, lo que te está mostrando a tu alrededor, que no haya peligro, ¿no? Y haces todo lo posible para mantener ese fuego encendido. Y eso es lo que nos está queriendo decir. El Salmo 119, versículo 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿No? Nuevamente esta idea que debemos leer las Escrituras, porque al leer las Escrituras nos va alumbrando nuestro camino. Es esa luz en nuestra oscuridad. Debemos leer las Escrituras porque eso hará que no tropecemos, porque es como una antorcha a nuestros pies que va alumbrando a medida que vamos avanzando. Imagínense unas zapatillas con luces, ¿no? Que vos caminás y se pone un reflector al lado, ¿no? Cada paso en lugares oscuros y wow, maravilloso, ¿no? Porque sabés dónde vas a pisar, ves los peligros que puede haber, ¿no? Así es la palabra del Señor. Dice que es lumbrera a nuestros pies. Otra razón por la que debemos leer las Escrituras de Dios, lo vemos en Mateo. Y también conocemos esta historia en el capítulo 4, cuando el Señor, después de haber sido bautizado, es llevado al desierto, y después de estar 40 días y 40 noches, estuvo ayunando, dice que tuvo hambre, y ahí en ese momento vino el tentador. ¿A qué? A hacer su trabajo, a tentar a nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor le dice al tentador, en el capítulo 4, versículo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino, ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿No? Por eso es una disciplina espiritual importante. Oír la palabra de Dios, leer la voz de Dios a través de su palabra, y Jesús lo mostró de esa manera, ¿no? En el momento que apareció el tentador, ¿qué hizo Jesús? Usó la palabra de Dios. Escrito está. Y las 3 veces que el Señor fue tentado por Satanás, le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Por qué? Porque la tentación, la palabra de Dios, es la que precisamente nos va a ayudar, es la que nos va a guiar a salir de esa prueba, a no caer. Y un creyente que no está pasando tiempo en la palabra de Dios, obviamente nunca va a estar preparado para soportar la tentación. No va a estar preparado para enfrentar a esa tentación, porque necesitamos leer la palabra de Dios. Necesitamos conocerla. Porque ¿cómo nos vamos a defender si no conocemos su palabra? ¿No? ¿Qué le vamos a decir? Escrito está. ¿Pero qué está escrito? ¿No?
Y lo que debíamos preguntarnos es, ¿con qué frecuencia abres tu Biblia? ¿Con qué frecuencia estás leyendo la Biblia? O sería mejor, ¿estás leyendo tu Biblia? ¿No? Un predicador británico, John Blanche, escribió un libro y dice, ¿cómo disfrutar de su Biblia? Así se llama el libro. Anótelo, porque capaz que no sabe cómo disfrutar de la Biblia, este libro le va a ayudar. Dice, no cabe duda que solo tenemos que ser realistas y sinceros con nosotros mismos para saber cada cuánto necesitamos recurrir a la Biblia. Y hace 3 preguntas. La primera dice, ¿con qué frecuencia tenemos problemas, tentaciones y presiones? ¿Cada cuánto le pasa esto? Y la respuesta es, todos los días. ¿No? Dice, la segunda pregunta que hace, ¿cada cuánto necesita enseñanza, guía y ánimo? Todos los días. Y la última pregunta que hace este predicador dice, ¿cada cuánto necesitamos ver el rostro de Dios, de escuchar de su voz, conocer su poder? Obviamente que la respuesta es todos los días. Por eso es tan importante leer todos los días la palabra de Dios. Eso va a hacer que podamos crecer espiritualmente. Recuerden que el oír no simplemente era oír, sino también guardar. Acá no es simplemente leer, sino que cada verdad que vamos encontrando en las Escrituras, debemos aplicarla en nuestras vidas, debemos vivirla. 2 recomendaciones prácticas para tener éxito en la lectura de la Biblia. Lo primero, lo más importante, como vimos con el tema de los platos, apartar tiempo. Debemos ser disciplinados en apartar un tiempo para la lectura devocional, nuestra lectura diaria de las Escrituras. Tenemos que apartar un tiempo. Y la falta de apartar y no tener un tiempo determinado para la lectura en las Escrituras es una de las principales razones por los que los cristianos nunca terminan de leer su Biblia. Nunca pueden leer la Biblia completamente, porque no están disciplinados, no tienen un tiempo preparado. Lo hacen cuando puede y pasa un tiempo y se cansan. De acuerdo a las grabaciones que hay de las Escrituras, de las lecturas bíblicas, ¿cuánto escuchan la Biblia, audible? ¿Alguno escuchó de forma audible? Bueno, estas grabaciones han mostrado que se puede leer toda la Biblia en 72 horas. Usted se pone a escuchar la Biblia audible, le va a tardar para leer de Génesis a Apocalipsis 72 horas, porque es lo que están en los registros. Si la mayoría de las personas pudieran intercambiar el tiempo frente al televisor por la lectura bíblica, usted podría leer las Escrituras completas en menos de 4 semanas. Dice, pero 72 horas es mucho tiempo. No se preocupe. Si usted dedica 15 minutos diarios, en menos de un año va a leer toda la Escritura en menos de un año. Y aún así me dice, pastor, 15 minutos es mucho tiempo. No debería ocurrir. Pero aún así usted me dice, es mucho tiempo. Bueno, si usted toma 5 minutos de las 24 horas que el Señor les regala cada día, usted va a tardar menos de 3 años y va a leer las Escrituras completas. O sea, no hay excusas. Pero lamentablemente la mayoría de los creyentes en toda su vida nunca han terminado de leer la Biblia completa.
La segunda sugerencia es buscar un plan de lectura bíblico, ¿no? Porque muchas veces es, bueno, ¿y ahora qué leo? Pero teniendo un plan de lectura va a ayudar a apartar un tiempo, a dedicar un tiempo a leer la lectura. Y obviamente nosotros tenemos un plan de lectura que empezamos el 1 de enero. ¿Cuándo empezaron? ¿Alguien? ¿Uno? Bueno, o sea, es un buen método para aprender a leer las escrituras, usar el plan de lectura que hemos dado el 1 de enero. O sea, ya te digo, ya estamos en 2 de febrero, ¿no? Ya debíamos todos tener 33 días, ¿no?, de lectura bíblica. Ir en Génesis 34, pero me parece que no. Ya empezamos en el libro de Marcos. Y aún, o sea, tenemos un plan de lectura. Hay una parte que ya la tiene ganada. Ahora debe de apartar un tiempo. ¿Sabes? Si queremos ser transformados, si queremos ser más semejantes a Jesucristo, debemos disciplinarnos. Debemos apartar un tiempo y dedicar un tiempo a la lectura de la palabra de Dios. Y lo último es estudiar la palabra de Dios. Vimos que había que oír, había que leer, pero ahora debemos estudiar. Dicen que leer la Biblia puede compararse a navegar en un ancho lago transparente y brillante con una lancha a motor. Dice que eso se compara con leer las Escrituras. Pero estudiar la Biblia es como cruzar este mismo lago, pero lentamente en un barco con un fondo de vidrio. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que la travesía en la lancha de motor provee una vista panorámica del lago y a su vez una vista veloz y momentánea de sus profundidades. O sea, usted no puede apreciar, no puede empaparse de todo lo que usted ve, simplemente algo rápido. En cambio, el estudio es ir en este barco con fondo de vidrio que nos lleva por debajo de la superficie. Usted puede mirar abajo y puede ver ese mar, ese lago cristalino, transparente, puede ver hasta lo más profundo. Y obviamente puede observar eso con claridad y todos los detalles normalmente. En cambio, cuando usted va y lee apresuradamente, se pierde detalles, se le escapa, no puede profundizar en la palabra de Dios. Simplemente hace un panorama y después se olvida. Por eso se olvida. Porque simplemente lee. No estudia. El escritor Jerry Bridget dijo esto: la lectura nos da la amplitud, pero el estudio nos da la profundidad. El estudiar las Escrituras hace que nos podamos meter más profundamente, conocer más profundamente la palabra de Dios. Lo vemos ahí en el Antiguo Testamento, cuando en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, ¿no?, que dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. El contexto es: el pueblo de Israel estuvo de Judá, la tribu de Judá, la tribu del sur, estuvo 70 años en cautiverio en Babilonia. Después de un decreto del rey, vuelven a Jerusalén. Esdras vuelve más tarde. Y cuando vuelve dice que Esdras vino preparado, vino a enseñar la palabra de Dios al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque muchas de las costumbres se habían perdido. Ellos habían estado en un país distinto, costumbres distintas, idiomas distintos,
Y Esdras venía a enseñarle. Allí en Nehemías capítulo 8, también hablando de Esdras y un grupo de sacerdotes, vemos lo que se conoce como la primera predicación expositiva, que dice que enseñaban ahí al pueblo de Dios, pero dice que le ponían el sentido, le decía lo que significaba, ¿no? Y se conoce como la primera predicación expositiva. Y esto es lo que hacía Esdras cuando volvió. Enseñaba la palabra de Dios al pueblo de Dios, pero primeramente puso en práctica lo que él había aprendido, lo que a él había estudiado. Pero este aprendizaje de Esdras era del estudio profundo de las Escrituras. Pero sin embargo, antes de estudiar, vemos que lo primero que hace Esdras es preparar su corazón. Nuevamente, así como el oír, ¿no? Escuchamos que debemos preparar nuestros corazones. No solamente para oír la palabra de Dios, no solamente para leer la palabra de Dios, sino también para estudiar la palabra de Dios. En otras palabras, Esdras se disciplinó a sí mismo para estudiar la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué tantos cristianos descuidan o menosprecian el estudio de la palabra de Dios? Sproul lo expresó dolorosamente muy bien y dice: he aquí el verdadero problema de nuestra negligencia. Nosotros fallamos en nuestro deber de estudiar la palabra de Dios, no tanto porque sea difícil de entender, ni porque sea pesada y aburrida, sino porque es un trabajo. Nuestro problema no es que nos falte inteligencia o pasión. Nuestro problema es que somos perezosos, ¿no? Y es verdad, somos perezosos. Por eso no estudiamos la palabra de Dios, por eso no escuchamos la palabra de Dios, por eso no leemos la palabra de Dios, porque somos perezosos. ¿Sabes por qué muchas veces no queremos acercarnos a la palabra de Dios? ¿Por qué no queremos estudiar la palabra de Dios? Porque no queremos ser confrontados. Porque yo sé que si abro las Escrituras y empiezo a estudiar, esa verdad que encuentro, debo ponerla por obra. Y muchas veces lo que no queremos es eso, someternos a la palabra de Dios. No queremos obedecer la palabra de Dios. Y por eso no queremos estudiarla. Porque no queremos dejar esas cosas que el mundo me ofrece. Estamos tan abrazados, tan aferrados a esas cosas del mundo, que no queremos estudiar las Escrituras para no dejarlas. Porque yo sé que si yo estudio las Escrituras, voy a ver que Dios me va a decir que eso me hace mal, que eso es un pecado, que eso Dios le aborrece. Y no lo quiero hacer. Por eso no quiero estudiar las Escrituras. Necesitamos cada día decirle al Señor: Señor, escudriña mi corazón. Si hay caminos de impiedad en mí, límpiame, muéstramelo. ¿De qué me debo arrepentir? Ayúdame, Señor. Te necesito cada día de mi vida. Transforma mi corazón, límpiame, hazme semejante a Cristo. Eso es lo que le necesitamos. Y eso solamente es a través de conocer la palabra de Dios. Para finalizar, invito a mis hermanos si pueden estar pasando. Vamos a ver 4 ejercicios, 4 cosas que ustedes pueden hacer para poder crecer en la lectura, en el oír y en el estudiar la palabra de Dios. Lo primero, leer. O sea, lo que les voy a decir no necesita mucha ciencia, hermano. Es algo sencillo. Lo primero, leer. Debemos preparar nuestros corazones. ¿A qué me refiero? Una lectura cotidiana de la palabra de Dios. Esto nos va a ayudar a conocer el contexto general de las historias bíblicas. Lamentablemente,
Muchos cristianos no conocen la Biblia y por ende no conocen las historias bíblicas. Muchos creyentes creen que Hércules y Sansón son los mismos. Muchos lo ponen a Moisés subiendo los animales al arca. Parece gracioso, pero lamentablemente no es gracioso. Es muy triste ver que el pueblo de Dios no conoce la palabra de su Dios, que no quiere conocer su voz, que no quiere oír su voz. Es muy triste. Por falta de conocimiento, mi pueblo perece, dice la palabra de Dios. Fíjate qué importante es conocer la palabra de Dios. Lo segundo es estudiar. El estudio sistemático de la palabra de Dios nos va a dar comprensión. Utiliza los medios que te está dando la iglesia para el estudio. Todos los miércoles tenemos discipulado a las 20 horas. Ahora en marzo comenzamos las reuniones de hombres y de damas. En abril comenzamos el seminario. Son medios que la iglesia te da para que estudies y te metas profundamente en el conocimiento de la palabra de Dios. Lo tercero, medita. Lo primero que debemos entender es que generalmente la meditación se identifica más con el sistema de pensamientos mundanos. No lo asociamos con el cristianismo bíblico. Y muchas veces, aún en la iglesia, se cree que la meditación tiene que ver con el yoga, la meditación trascendental, la terapia de relajo. Ahora de lo nuevo que escuché, alinear los chakras. No sé, tenés que ir al campo, no sé qué será eso. Pero es algo, o sea, son todas estas cosas que inventan que es meditación. Pero no, eso no es meditar. Tus pensamientos, tus conversaciones tienen que estar llenas de la palabra de Dios. Eso es meditar. La meditación no es vaciar, como nos dice el mundo, no es vaciar nuestras mentes. Meditar es llenar nuestras mentes de la palabra de Dios. Eso es meditar. Conocer la palabra de Dios. Y el cuarto es memorizarla. Es muy importante memorizar la palabra de Dios porque es una manera de guardar la palabra en nuestros corazones. Que esté presente siempre. La memorización nos va a ayudar a tener presente la palabra de Dios en momentos difíciles, en momentos de angustia. Recordar la palabra de Dios me va a traer ánimo, paz a mi vida. Muchas veces nos justificamos porque decimos, o soy muy grande, o no tengo tiempo, o mi memoria no es buena para memorizar la palabra de Dios. Me cuesta mucho trabajo memorizarla. El Señor no me dio la capacidad para memorizar la palabra de Dios. Entre tantas justificaciones que uno pone, ¿no? No hay ningún tipo de justificación, no hay ningún tipo de pretexto. Cada uno de nosotros podemos memorizar la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Dios quiere que lo hacemos, que lo hagamos. Dios quiere que guardemos su palabra en nuestros corazones. Pero no empieces con el Salmo 119. Empieza con versículos pequeños. Compartes para que puedas asimilar la palabra de Dios. Es la única forma de asimilar la palabra de Dios, es a través del oír, el leer y el estudiar su palabra. ¿Quieres crecer espiritualmente? Disciplínate. Asimila la palabra de Dios en tu vida. ¿Y sabes? Cuando te quieras dar cuenta, todo va a ser un deleite en tu vida. Ya no va a ser una carga, ya no va a ser algo pesado, sino el meditar en la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, va a ser un deleite a tu vida.
Y esa es la exhortación para este día, para cada uno de nosotros. Es dejar de jugar a ser cristianos y empezar a vivir una vida de creyentes. Empezar a asimilar las Escrituras en nuestras vidas, a conocerlas, a vivirlas. Porque si no, nunca vamos a crecer. Siempre seremos los Peter Pan del cristianismo, ¿no? No queremos crecer, siempre vamos a ser niños espirituales. Y el Señor no quiere eso en nuestras vidas. Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas. Te pido, Señor, en este tiempo que nos ayudes, nos fortalezcas, Señor, a buscarte cada día más a ti. Ayúdanos, Señor, y perdónanos por muchas veces